porque Él, Jehová, Dios nuestro, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si el día de hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Estamos siempre muy gozosos, muy contentos de estar aquí escudriñando la palabra de Dios en compañía de nuestros hermanos. Mi nombre es Liliana Moreno y hoy vamos a conducir este programa para edificarnos primeramente y edificar a otros. Vamos a recordar, como siempre, que estamos en una escuela y tenemos un programa que estudiamos que es la porción semanal. La porción semanal, la semana pasada les platicaba yo que es una porción que está dada desde los tiempos de Esdras y Nehemías, y es muy importante saber que esta porción es cíclica y se inicia después de la fiesta de tabernáculos. Junto con el Pentateuco se estudia también la parte correspondiente al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Esta semana acabamos de concluir la porción número 16, que nuestro hermano Raimundo nos acompañó toda la semana a estudiarla y nos dejó varias enseñanzas, pero la más importante es que a través de la prueba nuestra confianza y nuestra fe se fortalece. Y esta semana vamos a estudiar la porción 17. La porción 17, acuérdense que este es el momento de tomar pluma y cuaderno para anotarla, porque es lo que va a guiar toda nuestra semana de estudio. Y si ustedes pueden seguir nuestra programación, notarán que estaremos estudiando toda la semana lo mismo. Esta porción se llama Yetro, o en hebreo Yitro, y nos va a hablar acerca de la vida de un personaje que fue sacerdote de Madián y que le dio refugio a Moisés. Después Moisés se casó con la hija de él, que es Séfora, y entonces Yetro se convirtió en su suegro. Vamos a ver a partir de la historia de Yetro qué nos quiere decir el Señor esta semana. Y bueno, para el día de hoy vamos a estudiar Éxodo 23 en sus versículos 10, 11 y 12. Por favor, tomen nota porque es en donde vamos a estar basando nuestro estudio de hoy. Esto nos va a hablar, o es relativo al año sabático y al día de reposo. Un tema muy interesante y con mucha profundidad que estaremos escudriñando el día de hoy y, si es necesario, los días que tengamos que estarlo escudriñando. Y bueno, vuelvo a reiterar que estamos en una escuela del discipulado y les voy a hacer una pregunta que vamos a contestar al final de este programa, que es: ¿cómo es que un creyente se convierte en un discípulo? Por favor, anótela y vamos al final de este programa a entender un poco más de cómo es que pasamos de ser creyentes a ser discípulos de Dios. Y bueno, voy a dar la bienvenida a mis hermanos que me acompañan en el set. Javier, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias, estás? muy buen día. Bienvenidos todos, hermanos, a su casa y a nuestra casa también, Gracia Camino y Vida. Hoy estamos muy gozosos por esperar a ver qué nos revela la palabra del Señor. Marco y Cintia, bienvenidos. Le damos gracias a Dios siempre por la oportunidad que nos permite estar aquí nuevamente con ustedes y bendecimos sus vidas igual. Amén. Muy bien. Y Tania y Oscar, bienvenidos. Muchas gracias, muy contentos de estar con ustedes en este programa y deseosos de que hoy el Señor nos revele un poco más acerca de su propósito. Muy bien, y entonces vamos a leer, si me ayudan a ir a Éxodo 23, 10, 11 y 12, para que veamos cuáles son nuestras palabras claves. Recuerden que como discípulos vamos a tomar palabras claves y vamos a tomar los significados y después vamos a entender en qué contexto se están aplicando. ¿Alguien lo tiene para poder leerlo? ¿Sí me ayudan? Éxodo 23, 10 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Dice el 11: mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Y dice el 12: 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Muy bien, vamos a notar que aquí hay
muchas palabras que ya hemos escudriñado en programas anteriores. Me gustaría que también tengan la curiosidad en nuestra página de internet o en el Facebook de ir a los programas anteriores donde estuvimos escudriñando con nuestra hermana Susana, con nuestro hermano Yamir, con nuestro hermano Carlos, varias palabras. Aquí podemos encontrar tierra, cosecha, pobre, bestia del campo, viña, olivar, buey, asno, siervo y extranjero. Todas estas palabras ya las hemos estudiado a profundidad anteriormente, pero hoy queremos hacer énfasis en conceptos muy importantes para entender lo relativo al año sabático y al día de reposo, que son los números, es decir, qué significa el 6 y el 7, los tiempos para Dios, qué es el tiempo para Dios. Vamos a hablar acerca de dejar libre. Hay un verbo que nos llamó la atención en algunas versiones, que es verbechar, y vamos a hablar del reposo y el descanso. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con los números? Es muy importante porque el alfabeto hebreo, las letras son números y la palabra de Dios está escrita en hebreo y en arameo, y ahí fue donde podemos entender cómo el número puede dar una explicación muy amplia acerca de por qué está ahí, y no es azaroso, tiene un significado especial. Entonces tome pluma o lápiz y vamos a ver qué significa el número 6. El número 6 es la letra Vav y significa estaca de carpa, aumentar, asegurar, gancho, clavo, encadenamiento, unión, todo lo que une. Es la letra que reafirma las relaciones, gancha, varo o fertilidad. Vamos a dejarlo ahí para después poderle dar contexto. Y vamos a el número 7, que es Saín. Saín significa pala de labranza, comida, cortar, arma, una espada, lanza, saeta. Simboliza el esfuerzo penetrante dirigido a un fin determinado, y como la espada es separadora y también es destructora. Esos son los significados de los números. Y ahora quiero hacer una pregunta a mis compañeros que están aquí en el set, a mis hermanos, y también para los que nos están escuchando. ¿Qué es el tiempo para Dios? ¿Qué es el tiempo para Dios? ¿Qué me podrían decir? Creo que es una parte muy importante porque bien hace referencia en el Génesis sobre el trabajo de su creación en los días, pero es muy importante cuando llega el sexto día y termina su obra y dice que el séptimo día va a descansar y será un día santo apartado para él. Entonces creo que también en referencia a la luna, a las estrellas, al sol, todo hace referencia a tener un conteo preciso de los tiempos, ¿no? Para designar y separar los tiempos y las fiestas también en cuanto al nivel profético, ¿no? Exactamente. Sí, es que hemos estudiado que los tiempos nos sirven como señales para que podamos descubrir qué es lo que el Señor nos quiere ir mostrando. Y a través de sus fiestas, que también suceden en un tiempo especial, también nos revela este sentido profético de todo el proceso que existió. Vamos a irnos un poquito más simple. Aquí nos está hablando de año y día, ¿ok? Vamos a ir a 2 de Pedro 3:8 y a Salmos 94. ¿Nos puedes decir, Marco, qué dice 2 de Pedro 3:8? Claro que sí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok,
¿ok? Entonces, un día son como 1000 años. Vamos a Salmo 94. Dice la Reina Valera, dice 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Muchas gracias. Y podemos también, en casita lean por favor Eclesiastés 3, que nos habla del tiempo. Y dice que todo tiene su tiempo y para todo hay un tiempo y hay tiempo de hacer una cosa y hay tiempo de hacer otra. Dice varias cosas este versículo, este capítulo de Eclesiastés 3, que es hermoso. Vamos a Salmo 31, 14, 15. Salmo 31, 14, 15. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tus manos están mis tiempos. Vamos a ir a Habacuc 2:3, que nos dice, en la versión Peshita nos dice, porque la visión sucederá a su tiempo, llegará en el fin y no mentirá. Y si tarda, no desmayen, pues pronto llegará y no tardará. ¿Qué es el tiempo en un diccionario común? Dice, el tiempo es la dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. Y yo pregunto, ¿Dios está limitado por leyes o dimensiones físicas? No creo. Dios no está limitado por esas leyes físicas que gobiernan este mundo. Dice Isaías 56:15, Él mora en la eternidad. Amén. Vamos a poner esa palabra también por ahí en nuestras notas, porque la eternidad es una acepción muy importante en cuanto al tiempo. Dice, Dios es espíritu, según nos dice Juan 4:24, y el que lo adora en espíritu y en verdad. Dios estableció sus planes para el hombre desde antes del tiempo de la eternidad. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:9 y antes de los tiempos antiguos, nos lo dice Tito 1:2. Antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios 1:4 y 1 de Pedro 1:20. Vamos también a ver un término muy interesante, anótelo también, que es sempiterno. Y este término no lo vamos a leer, pero usted escudriñe su palabra y está en Salmo 105:10, está en Isaías 24:5 y en Ezequiel 16:60 y nos dice que el tiempo sempiterno no tiene principio, tiene principio, pero no tiene fin. La eternidad tiene principio, no tiene principio ni tampoco tiene fin. Javier, ¿nos querías decir algo? Sí, pues puse a investigar precisamente relacionado con el tiempo y encontré en el Strong 4150 lo que es la palabra moed, que hace la designación precisamente en la separación de los días y de las fiestas. Y esta palabra viene de moada, que es el femenino de la 3259, y se refiere a varias acepciones que nos van a ir relacionando con esto que estamos estudiando, porque es un nombramiento, una designación, también habla de tiempo fijo o temporada, festival, asamblea, congregación, lugar de reunión, también nos designa una señal, un año, asamblea, compañía, congregación, congregar, consejo, determinar, festividad, fiesta, hora, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio y nuevamente tiempo. Entonces aquí encierra realmente mucho de la esencia de lo que estamos hablando, dirigido con los tiempos precisos, ya determinados. Bien, entonces en casa, por favor, y los que nos están escuchando aquí, vamos a poner los números, los tiempos, son medidas, son señales. Tenemos un minuto. Hasta ahorita
¿Cómo vamos en este entendimiento del tiempo aquí en el set? Yo creo que es muy importante lo que estamos hablando, pero los tiempos sabemos que son perfectos. Eso todos lo saben. Y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, los tiempos como los números son muy importantes para Dios. Pero ¿qué nos enseña a nosotros como hijos de Dios o como seres humanos? Basado en los tiempos y en los números. Creo que en nuestra actualidad... Te voy a interrumpir un momento. Okay. Vamos a ir a un corte, pero me quedo con... Dices que todos lo saben, pero quizá no todos saben cómo es el tiempo para Dios. Vamos a un corte y volvemos en un momento. Y regresamos para seguir escudriñando la palabra del Señor. Y vamos a Éxodo 23, 10 y 11, que nos dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero el 7º año solo la barbecharás, en la versión Peshitta. ¿Alguna vez se habían preguntado qué significa el verbo barbecho o barbechar? Barbecho quiere decir terreno de labor que no se siembra durante 1 o 2 años, para que la tierra descanse o se regenere. Quiere decir que hay que dejar de sembrar la tierra y eso es barbecho, como una situación de la tierra. Y barbechar como verbo dice arar la tierra para la siembra y dejarla durante un tiempo en este estado para que reciba la acción de algunos agentes atmosféricos. Me llamó la atención lo de los agentes atmosféricos y ahorita voy a hacer una observación al respecto, pero mi hermana Cintia junto con Marco estuvieron analizando acerca del descanso de la tierra. Y entonces, ¿qué nos pueden decir? ¿Cómo les fue en su estudio de esta semana? Pues lo que yo pude estudiar dice que lo principal de todo aquí, que la obediencia es el resultado de la abundancia y de la seguridad. ¿Por qué de la abundancia? Porque dice que cuando Dios pone de que la tierra tiene que descansar, es para recobrar sus fuerzas, para que pueda tener también esos alimentos, lo literal, en el tiempo del tiempo de Israel, sino que para que también ellos puedan comer de eso. Y entonces, y me acordé de que nosotros, Dios también nos pone como tierra. Y nosotros también tenemos que, durante toda la semana, tenemos que estar comiendo de la palabra y nutrirnos de la palabra. Y dice que al 7º día tenemos que descansar. Y dice, creo que en el 12, en el Éxodo 23, 12, donde dice, y deja que los pobres se acerquen hacia los frutos que va a dar esa tierra. Entonces yo me prefiguré, digo, pues nosotros trabajamos, los discípulos trabajamos toda la semana y al 7º día descansamos en el Señor. Y esos frutos que vamos a dar son los que vienen cansados, los que traen carga encima de ellos y vienen hacia nosotros y se acercan. Entonces esos frutos que nosotros damos, ese testimonio que es el fruto, es el que vamos a liberar al cansado, al que está oprimido de todo. Por eso dice, no sé muy bien en qué cita bíblica, donde dice Dios que vengan todos los cargados y los cansados, que yo os haré descansar, dice. Entonces de esa tierra, de eso habla Dios. Por eso dice que todo tiene su tiempo. Y hablábamos de los tiempos, entonces dice que... luego yo pensé, si en los animalitos, porque dice que aquí también harás descansar a los bueyes, a los burritos, y dice, ¿qué tal la creación? Los animalitos, la tierra, obedecen a Dios. ¿Qué tal yo, que soy la creación más importante ante sus ojos? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no venir y descansar hacia Él? Entonces la tierra es necesidad. Y hasta en lo literal, cuando tú vives descansando en el Señor y sales ahorita, hoy en día, sabemos que hay muchas cosas que pasan aquí en la tierra, pero sabemos que por causa de la desobediencia. Entonces quiere decir que la tierra no está descansando como debe de. Pero ¿quién las echa a perder? Nosotros los humanos, los que no estamos comiendo de la palabra para ver cómo debemos de actuar, cómo debemos de hacer las cosas. Entonces,
creo que en Isaías 58:13, ahí creo que nos lo marca muy bien. No sé si alguien le puede dar lectura. Isaías 58:13, 14. 58, 13 y 14. Sí, por favor. Dice la observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a conocer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué bonito lo que Dios nos dice. Dice, tú lo haces bien, y en lo espiritual nos está diciendo que tenemos que entrar en ese nuevo comienzo que es el 8º día. Entonces, y eso abarca todos esos tiempos, porque ahí abarca los números, el tiempo y cómo debemos de hacer las cosas espiritualmente, cómo debemos de descansar. Y lo que quiere Dios es que confiemos en Él plenamente. No es venir y sentarme ahí 2 horas y estar. No, lo que quiere es que tú entregues tu confianza, que tú vivas en el Señor plenamente. Y es lo que le hacía al pueblo de Israel. Es lo que le decía. Te hago del maná también, que decía de la porción. Le decían, 7 días vas a recoger, pero el séptimo día, ándale, 6 días tienes que recoger, pero el séptimo día no vas a recoger, le dicen. Entonces lo que nos dice Dios, todos estos días nútrete, porque en el séptimo día no vas a hacer nada, pero no te está diciendo que no lo hagas de no buscar de la palabra, no, sino que te está diciendo de que tienes que dar frutos a los que necesitan, a los que vienen. Así. Entonces lo que quiere decir Dios que son los 6,000 años, que es que es la iglesia hoy en día, el gobierno que gobierna, y el 7,000 años es cuando le pone fin a todo, y el 8º día es cuando el nuevo comienzo para nosotros, que es la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, donde vamos a estar en nuestro reposo pleno, llenos a eso. Exactamente, y creo que nos prepara, o sea, la instrucción es eso, que nos prepara desde lo literal a lo espiritual, para que podamos ascender a ese reposo ya pleno, placentero, total, ¿no? Pero sabemos que Jesús es la puerta, o sea, Jesús es el reposo del sábado. Nosotros tenemos que aprender esto para estar en reposo el séptimo día y poder por esta puerta entrar al 8º día, ¿no? A propósito de la parte cíclica, ¿cuánto tiempo nos ha llevado a nosotros que estamos aquí sentados entender el día de reposo? Yo la verdad 3 años. Nos ha llevado tiempo. A mí 3 porque años. La lógica mental Sí. es muy distinta a el mundo espiritual. Entonces nos ha costado mucho trabajo poder entender estos tiempos y lo importante que son. Oscar y Tania, ustedes habían hecho un estudio interesante en Hebreos. Ajá. ¿Nos quieren platicar? Es lo que iba a decir, y seguimos aprendiendo cosas del reposo porque es infinito esto, ¿no? Es sempiterno, diría. En Hebreos 3 y 4 habla sobre el reposo del pueblo de Dios, pero dice en el 7 que por lo cual, como dice el Espíritu Santo en el 3:7, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y yo dije, a ver, entonces en el desierto estaban reposando. Claro que sí estaban reposando porque Él les daba el maná, o sea, tenían todo para hacer el reposo, era como un ensayo del reposo. Y luego la misma palabra en el 4, el 7, dice algo que me sorprendió mucho. Dice en Hebreos 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Al inicio dice, por tanto pues que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Hay una parte que dice que, aquí, en el 9, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, no es un reposo. Ya hubieron 3 reposos.
3 etapas de reposo, exactamente. Que son los tiempos, ¿no? Son los tiempos, que es cíclico, ¿no? No hubiéramos entendido nuestro reposo que nos toca a nosotros si no hubiera estado la señal del antiguo reposo. Entonces, estos 3 reposos, y creo que también lo investigamos. Sí. Etapas. De reposo, exactamente, perdón. Es nuevo para mí todo esto. Yo lo entendí como que el primero es cuando está desde el Génesis, ¿no? Habíamos dicho. Así es. ¿Y qué Génesis es? Vamos a Génesis, Sí, porque claro. esto es muy importante. Génesis 8:12. Vamos a Génesis, final de Génesis 1 y Génesis 2. ¿Ok? Esto es muy importante porque es el fundamento. Recordemos que toda la palabra, si vamos al Génesis, siempre encontramos todo ahí. Y entonces nos dice Génesis 1, en su versículo 31. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí, era muy bueno, y fue una tarde y una mañana el día sexto. Habíamos estado hablando del día sexto. ¿Y qué hizo ese día sexto? Más arriba nos dice, bueno, ya había terminado todo, pero en ese día en particular fue cuando vinieron los animales y vino el hombre y la mujer, lo cual nos indica que ese sexto día para Dios fue el primer día para el hombre. Y entonces ya no tenía que hacer nada, ya estaba todo el hecho. plan. Ajá. Nada más tenía que entrar al reposo con el Padre. Amén. Y entonces nos dice en Génesis 2:1, perdón. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. Esta parte de los cielos y la tierra también en otro momento nos va a llevar a Apocalipsis, en los cielos y la tierra nuevos. Dice, el séptimo día acabó Dios la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y santificó, porque en él Dios reposó de todas las obras que había creado y hecho. Entonces desde ahí empezó ese reposo. Pero también, o sea, es el primer reposo, pero tiene también el tiempo de la iglesia. Voy a ir aquí a Hebreos, me habías dicho Hebreos 4. Hebreos 3 y 4. Sí. Voy a leer un comentario muy interesante de la Biblia Recobro, porque ayer nosotros estábamos escudriñando, así como nos ven en esta sala, estábamos sentados en otra sala, incluso estábamos comiendo papitas y estábamos muy agradables todos aquí estudiando. Y entonces nos hicimos esa pregunta, los reposos, y Tania decía, hay varios reposos. Y entonces dijimos, o sea, eso fue lo que dijo Tania, hay varios reposos, y entonces dijimos, a ver, vamos a revisar más versiones. Y entonces llegamos a la Biblia del Recobro, y justamente aquí dice que no son 3 reposos, sino que son 3 etapas. Y dice que la primera etapa es la era de la iglesia. Como el Cristo celestial, recordemos que el reposo es Cristo. Aquel que reposa de su obra y está sentado a la diestra de Dios en los cielos, Él es el reposo para nosotros en nuestro espíritu. Esa es la primera etapa. Y ahora vamos a ir a la segunda etapa. La segunda etapa, ¿cuál creen que sea? El reino milenial. Exactamente, el reino milenial. El reino milenial, después de que Satanás se ha quitado de esta tierra, esto lo podemos ver en Apocalipsis 20, 1 y 3, Cristo con el reino será el reposo de una manera más plena para los santos vencedores, quienes serán sus co-reyes y quienes participarán de su reposo y disfrutarán, como dijimos en Génesis, del cielo nuevo y la tierra nueva. Después que todos los enemigos, incluyendo, y esto nos lo decía ayer nuestro hermano Raimundo en la prédica, la muerte, el último enemigo, hayan sido sujetos a él. Cristo, como aquel que tiene la victoria sobre todas las cosas, será el reposo en plenitud para todos los redimidos de Dios por la eternidad. ¿Qué dijimos que era la eternidad?
del Señor. Un tiempo que no tiene ni principio ni fin. No tiene principio, pero no final. Bueno, Ese es el sempiterno. sempiterno. Sí, ok. ¿Y cuál es la tercera etapa? Perdón, es esta, el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, repetimos. Primera etapa, desde el Génesis y toda la era de la iglesia. Segunda etapa, el reino milenial. Y tercera etapa, el cielo nuevo y la tierra nueva. Esas son las 3 etapas del reposo. Y entonces ahorita, como estamos en la era de la iglesia, nosotros tenemos que estar en reposo un día. Es pregunta. ¿Solo un día? Excelente pregunta, porque nos ha pasado en el proceso, mientras aprendemos, no sabemos en dónde está nuestro reposo, si es el sábado, si es el domingo, si es el séptimo, pero el calendario ya no cuadra. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y es una pregunta que me hice durante 3 años. ¿Qué día voy a guardar? De pronto lo guardaba el lunes, de pronto lo guardaba el sábado, de pronto el viernes. Entonces, hasta que ya empecé a escudriñar la palabra, hasta que empecé a aceptar, a hacerme 7 con mi Padre, entonces empecé a hacer un reposo espiritual que ya no era un solo día, que sí me marcaba un día, que sí tenía que hacerlo un día en específico de la semana, porque estos son los tiempos, tiene que ser un día de la semana, pero ya no es solo literal, sino ahora es espiritual. Ahora ya llevo el reposo no solamente un día, sino cada vez que hago una obra, cada vez que yo hablo con mi prójimo, estoy haciendo este reposo, estoy en un reposo continuo todos los días a través de mis obras, pero sobre todo de mi testimonio. Fíjate que habíamos estudiado ayer también donde Jesús ayuda a una samaritana el día de reposo y los fariseos le dicen, ¿por qué? Sí. Y yo dije, sí, ¿por qué? ¿Por qué le está ayudando el día de reposo si se supone que no tiene que hacer? Pero la misma Biblia nos contesta que dice, por tanto queda un reposo, dice que cuando entras al reposo, haces las acciones del Padre, haces las acciones de lo bueno, porque estás en un reposo continuo. Exacto. Entonces, Él nunca salió de su reposo. Amén. Jamás. Los que no estaban en el reposo real eran los fariseos, por eso les dice hipócritas. Exacto. Porque me estás hablando de un reposo, pero tú no estás en el reposo. Exacto. Es el verdadero discípulo. Amén. Que debemos de Exactamente. seguir. No solo es escuchar y estar ahí, sino que el verdadero discípulo es el que lo vive verdaderamente. Amén. Y con eso contestamos la pregunta. Una parte de la pregunta. Fíjense cómo están estudiando cualquier versículo de la Biblia, nos lleva invariablemente a Cristo, y ahora nos está contestando la pregunta de la diferencia entre un creyente y un discípulo. Tomen nota, porque al final del programa vamos otra vez a hablar acerca de cuál es la diferencia entre el creyente y el discípulo. Les estaba yo diciendo que no quería dejar de señalar el asunto de los agentes atmosféricos, porque dice que barbachear es arar la tierra para la siembra y dejarla durante un tiempo en estado que reciba la acción de los agentes atmosféricos. Entonces, arar la tierra, que es como dejarla así abierta, rascada, dice que los agentes atmosféricos son los responsables de la destrucción de las rocas en los procesos de meteorización. Son procesos que afectan o desintegran la roca, y a veces nuestro corazón es endurecido como una roca. Vamos a un corte nuevamente y vamos a regresar con la parte profética. Y regresamos, estamos escudriñando Éxodo 23 en sus versos 10, 11 y 12, que es relativo al día de descanso. Vamos con mi hermano Marco, que nos quiere comentar algo acerca de Jeremías. Sí, es un tema muy importante, pero creo que es sumamente importante también saber por qué el Señor le interesa tanto que nosotros guardemos el día de reposo. Ahora el Señor mandó a su Hijo para reafirmar, no para cambiar. Entonces, pero muchos, los fariseos y los escribas comentaban que venía a cambiar, pero yo quería nomás anexar un texto muy importante. Les invito a que busquen en Isaías 66.
capítulo 66, versículo del 22 al 23. Le voy a dar lectura. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestros hombres, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrá todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Aquí el Señor nos está hablando con respecto a lo que comentó nuestra compañera Tania, nuestra hermana Tania, con respecto al milenio. Ahí está reafirmando Dios que todas las naciones, todos los que se libraron, digamos, que de la persecución cuando el Señor baje en el monte de los olivos nuevamente en el milenio, dice que todas las naciones vamos a reunir para adorar. Eso quiere decir que vamos a volver a adorar. Ahora yo les quiero invitar también a Zacarías, capítulo 14, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y todos los que sobrevivieren de las naciones, todos los que van a vivir, digamos los que van a sobrevivir de las naciones, dice que vinieron contra Jerusalén, subirán de ese año a otro año para adorar al Rey. Eso es confirmando lo que se dice del milenio, que es la otra etapa que dice la pastora, del reposo del Señor. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿por qué el Señor nos hace hincapié? Me voy a salir un poquito de la línea, pero si regresamos al Génesis, donde el Señor nos habla del huerto, Edén, huerto, Él habla de un árbol. Él siempre nos pone a elegir, no nos pone a elegir, sino que Él ya eligió por nosotros. Ahora el Señor dice, no coman de este árbol, el centro. Y tú te quedas, ok, Señor, pero ¿qué nosotros hacemos? Comemos del otro árbol, no coman de este árbol. El Señor estaba hablando del árbol de la ciencia. Ahora el Señor nos dice, guarden el día de reposo. No te está preguntando, sino que te está diciendo, guárdalo. ¿Por qué? Porque es para tu bien. Es para que tú descanses, no es para que te llenes de más cargas. Es tan sencillo la palabra de Dios. ¿Qué es eso? El resumen de esta palabra muy hermosa es descansa. Descansa en mí y no te cargues de más cosas y digas, Señor, voy a hacer eso, voy a hacer eso. No te preocupes, solo reposa y pon tu confianza plenamente en mí. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva? Yo sé que me estoy saliendo de línea, pero es muy importante. Sí, es importante. Porque le dijo, no comas de este árbol, porque yo he dicho que no comas de este árbol. ¿Y qué le dijo Satanás? Cómelo y vas a ser un Dios. Tú te quedas así, ¿cómo voy a ser un Dios? Entonces, si lo como, voy a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque al comer de ese árbol, vamos a decir que el Señor es mentiroso, porque el Señor, podríamos decir que en estos tiempos, puede decir, el Señor comió de ese árbol y se hizo Dios, y nos ponemos al igual. Ahora el Señor nos está invitando nomás que tenemos que respetar el día de reposo, tan crucial, que guardemos ese día. Sí. Y como mucha gente ha dicho, todos los días tenemos que guardarlo. Sí, pero en especial el reposo es Dios. Sabemos que el cuarto mandamiento es el centro de los 10 mandamientos igual. Y además dice, recuerda. Fíjate que esto lo podemos confirmar en Marcos 2:27. Es la que estaba buscando. Que nos dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, que Dios elige el día. No nosotros lo escogemos, sino que Él lo elige y por lo tanto ese día tienes que guardarlo. Así como escogió el árbol, yo escogí este árbol, no tú lo estás escogiendo, yo lo escogí porque es para ti. Entonces este día lo escojo, así como ese árbol también escoge ese día para ti, para que lo guardes. Por eso es muy importante ese día. No solo es vivirlo como sea o no, sino que si Dios escogió eso, es para que tú lo vivas y confíes en Él, para que tus cargas ya no lo tengas, sino que Él estés dentro de Él, viviendo en su cuerpo, comiendo de su carne, de ese maná que dice en la porción de la pasada. Sobre todo confiar. Sí, para darle contexto a lo que dijo el hermano, porque nos hacemos la pregunta entonces también, ¿para quién es el día de reposo? Muchos hablan que el día de reposo es para los judíos y que nosotros como cristianos ya no debemos de hacerlo. Hay algunos detractores
que hablan acerca de una profecía de Oseas 2:11, pero ahí está hablando de la iglesia apóstata, porque dice que cesarán los días de reposo, que ya no habrá días de reposo, pero lo estamos viendo aquí en el sentido profético, que cuando estén los cielos y la tierra nueva, vendrán en el día de reposo a adorar al Señor. Y entonces en Isaías 56 nos dice, recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Estas instrucciones o reglas del juego, como está marcando el Señor, no son, como dice, no es algo que tú escojas, eso es lo que tú debes de seguir para poder llegar a tener ese galardón que es el pacto de Dios. En Isaías 56, 1 nos dice, y así dijo Jehová, guardar el derecho y hacer justicia, porque cerca está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, el que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí que yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y aquí a los hijos de los extranjeros, que somos los gentiles, les dice que sigan, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Entonces estamos hablando ahí de un pacto y una promesa. Oscar. Sí, no guardamos de pronto el día de reposo porque no confiamos, y eso es muy importante. El pueblo de Israel no confiaba del todo, entonces estaba afanoso porque tenía que trabajar y qué vamos a comer mañana, y si dejamos de cosechar y si dejamos de arar la tierra, pues no vamos a tener que comer. El Señor te dio una instrucción y te dijo que descanses, Él va a suplir lo demás. Pero entonces, por fe, su palabra también la explica. Levítico 25, en el versículo 20, explica cómo es que ese pueblo va a administrar lo que ya cosechó y va a descansar ese año. Dice el 20, y si dijereis ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo y comeréis el fruto añejo. Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Es decir, el Señor va a suplir la necesidad. El Señor lo único que necesita es que tú confíes, que tú dejes, y realmente eso es lo que significa el reposo. Dejar nuestras cargas en el Señor, confiar en Él para que Él pueda suplir todo lo demás, porque así lo va a hacer. Entonces, si nosotros lo creemos por fe, así como creemos el Salmo 91 que dice que no nos va a llegar ninguna plaga, así también nosotros debemos de creer que Él va a suplir nuestras necesidades. Y a través de esa confianza yo entro a su reposo, y la forma es más sencilla, ya es más ligera la carga, por así decirlo, porque ya entonces entro en su reposo confiando en mi Señor. Amén. Ahora, dice que pierdes el reposo por incredulidad, porque el pueblo fue incrédulo. Y yo dije, bueno, Dios sabe que vivimos en la carne y que podemos pecar, y pecamos de incrédulos. No sé si les ha pasado que a veces pasa algo extraordinario en tu vida y dices, ¿sí fue Dios? Y te pone la prueba ahí, ¿no? De, a ver, o crece tu fe o te vuelves incrédulo. Y dice la palabra que nos exhortemos. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Todo, o sea, hoy, si lo lees, es hoy. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Entonces siempre va a haber una provocación porque estamos en el mundo, pero si mi fe, lo veíamos con el hermano Ray y la hermana Jenny ayer, si mi fe es completamente en Cristo, entonces sigo mi día de reposo. Pero entonces Dios te usa a las personas para que no caigas y no salgas de ese día de reposo, porque como humanos estamos aquí y tenemos ciertas pruebas y Dios nos pone pruebas para que nuestra fe crezca. ¿Y cómo crece nuestra fe? No siendo incrédulos. Así es. Muy bien. Entonces, hoy hemos estado escudriñando acerca de los tiempos de Dios, de la importancia de guardar el día de reposo, y no he olvidado la pregunta del inicio, que es muy importante. Veo aquí en el set, en el auditorio, muchas personas escribiendo, lo cual me da mucho gusto, y espero que en casa estén de la misma manera escudriñando. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? ¿Quién me puede decir aquí? ¿Ustedes son creyentes, son discípulos? ¿Cómo han transitado por este camino? Pues sinceramente, cuando eres un creyente, creo que nada más, ahora veo la diferencia entre el creyente y el discípulo, que el creyente solo recibe panes y los peces, ¿no? Pero un verdadero discípulo es el que pesca y es el que le da a los que necesitan. Y entonces el discípulo es el que está constantemente aprendiendo, madurando y dando frutos siempre. La disciplina, perdón. Creo que la disciplina es muy importante. A veces tenemos días que nuestra fe se ve quebrantada o que tenemos días difíciles y solamente el apegarnos a la disciplina, al estudiar, aunque yo tenga un mal día, aunque esté triste, aunque me haya pasado algo muy feo, creo que apegarme a esa rutina que tengo ahora con el Señor de los estudios me va a hacer que entonces me convierta en un discípulo y ya pueda yo salir de cualquier situación, ¿no? Dice que somos partícipes de Cristo. Entonces creo que un discípulo es el que sigue las ordenanzas, el que sigue todo lo que hizo Cristo, el varón perfecto que es nuestro ejemplo. Ese es el discípulo. Javier. Pues sí, discípulos hemos logrado descubrir que es el que sigue es un seguidor. Si nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros aspiramos a ser a la altura del varón perfecto que es Él. Tenemos que asumir su esencia, sus cualidades, su carácter. Muy bien. Marco. Yo creo que el creyente primero tiene que ver para creer. Y el discípulo Es el que cree. es el que deja todo. Deja todo y dice, como Pedro, deja todo y sé mi discípulo. Eso para mí es un cristiano, es un discípulo. Vamos a poner unos puntos, solo como a manera de conclusión. Todo lo que han dicho mis hermanos es así porque lo han vivido. Hemos sido testigos nosotros como congregación del proceso de cada uno de nuestros hermanos y vemos en ellos reflejado el carácter de Cristo, vemos luz en sus ojos, vemos diferencia en su ser, en sus obras, en varios de nosotros, no solo los que estamos aquí, sino que todos como un cuerpo hemos ido creciendo y hoy entendemos y sabemos que somos discípulos. Fuimos creyentes, pero hemos decidido ser discípulos. Un discípulo debe confesar sus pecados y arrepentirse de ellos y recibir a Jesús en su corazón, es decir, nacer de nuevo. Tenemos que tener la necesidad profunda de Dios. Los creyentes a veces se creen satisfechos y ya no tienen hambre y sed de Dios. Hay una satisfacción, lo pongo entrecomillado, porque creen que ya están saciados, pero el que cree que sabe, no sabe nada. Entonces tenemos que tener esa constante hambre y sed para seguir alimentándonos. Estamos en una constante búsqueda y en un proceso continuo de santificación, todo el tiempo, todos los días.
Y, por supuesto, como dijo mi hermana Tania, entregamos nuestra vida por completo al gran Maestro, que es nuestro Maestro Jesús el Cristo. ¿Algo con lo que quieran cerrar? ¿Algún comentario? ¿Alguna...? Yo ya ¿No? no voy a hablar. Ya no vas a hablar. A mí me llamó mucho la atención que inicié con Salmos 95:7. Si hoy, el día de hoy, tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy has escuchado al Señor y te ha hablado algo acerca del reposo, del día del reposo, no endurezcas tu corazón. Como dice mi hermano Marco, él es muy sencillo, muy claro en su palabra. Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios lo permite así, en una próxima emisión de la Escuela del Discipulado.